Hola, buenos días hermanos, me da gusto esta mañana poder estar compartiendo el mensaje de hoy con ustedes. Qué bueno y espero que se encuentren muy bien. ¿Qué les parece si me acompañan a orar para que sea el Señor hablándonos esta mañana y enseñándonos su palabra? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, profundamente agradecidos, Señor, porque dice tu palabra que tu misericordia se renueva cada mañana. Y hoy podemos disfrutar una vez más de tu misericordia y de tu amor, Señor. Gracias por esa obra de la cruz, que gracias a ella hoy somos libres. Y hoy presento delante de ti mi vida, Señor. Haz un instrumento útil mi vida para que yo pueda compartir esta palabra. Porque nadie es capaz de compartir tu palabra, nadie es capaz de compartir el Evangelio si tú no utilizas a las personas. Y hoy te pido por favor, Señor, sé tú usando mi boca, es mi instrumento útil en tus manos, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Como pudimos ver en nuestro dispositivo, el tema de hoy se llama Amar a los que no pueden ver la luz. Esta será una enseñanza muy breve porque ya es algo que hemos aprendido durante todo este tiempo que hemos caminado con el Señor. Entonces solamente va a ser como un repaso y vamos a aprender. Hemos estado hablando en todas estas series que mis hermanas y yo les hemos estado compartiendo sobre el gozo, cómo mantener el gozo, por qué se va el gozo, etcétera. Entonces hoy vamos a hablar de este gozo que es llevar el Evangelio a todo el mundo. Como sabemos, muchas personas allá en el mundo se encuentran en una profunda oscuridad, pero no solamente se encuentran en una oscuridad por causa del pecado, sino también se encuentran en una oscuridad a causa de tristezas, de depresión, por muchos problemas que ellos puedan enfrentar. Y nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra que llevemos las cargas los unos de los otros. Entonces nosotros como iglesia, nuestra responsabilidad es también llevar las cargas de ellos, en donde a través de la oración, pero no solamente las cargas de los hermanos, sino también de todas las personas que no conocen al Señor Jesús y que se encuentran en esa profunda oscuridad. Nosotros como iglesia necesitamos llevar la luz que ya fue impartida en nosotros, que la luz representa a Jesucristo. Debemos de llevar este mensaje, debemos de llevar esta luz a aquellos que se encuentran en profundas tinieblas. Pero ahora surge una pregunta: ¿cómo vamos a poder lograr esto? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Primeramente con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio nosotros vamos a poder llevar la luz de Jesucristo a los que no le conocen y que ellos puedan ver algo diferente en nosotros, y también posteriormente llevando el Evangelio. Nosotros debemos de llevar el Evangelio a toda criatura, el Señor nos los decía. Entonces, aquí algo que me sorprendió fue que no tiene mucho yo veía un video en Facebook de una entrevista que le hacían a un chavo que según era cristiano. Entonces me sorprendió porque él decía, no, pues yo soy cristiano, pero él dice groserías, él se comportaba como una persona del mundo, pero aún así decía que era cristiano y argumentaba que pues ya no, él no era un religioso y que seguir a Cristo pues no es religiosidad, sino que se trata de una relación. Pero yo me sorprendía a tal grado de que su testimonio decía otra cosa y sus palabras otra cosa. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos con nuestro testimonio. No debemos de comportarnos como los que están allá en el mundo, sino debemos de marcar la diferencia para que ellos puedan ver la luz de Jesucristo colocada e impartida en nosotros. Yo también recuerdo que tenía una amiga que yo le hablaba de Dios. Esta amiga yo la conocí en el mundo, y ¿qué sucedía con ella? Pues nos drogábamos, llevábamos una vida muy desenfrenada. Entonces ella supo que yo me convertí en cristiana y me dijo, pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo pasaste de hacer todas estas cosas a convertirte en cristiana, ¿no? Entonces ya le empecé a contar mi testimonio, lo que el Señor hizo en mí, y ella me decía que no le dejara de hablar de Dios, que cuando yo le hablaba de Dios ella se sentía muy bien, se sentía contenta, y ella pues me contaba sus problemas y yo la aconsejaba. Entonces la llevé a Cristo, se dio la oportunidad de que recibiera a Cristo. Lamentablemente ella no se congrega ni nada de eso, pero yo ya cumplí en compartir el mensaje. Pero algo que me impactó y que solamente hizo el Señor, que ella tenía la curiosidad de preguntarme más sobre Dios, que la aconsejara bíblicamente. Entonces eso solamente lo hizo el Señor, puso el querer y el hacer en ella. Por otro lado, yo leí en un libro que había un pastor británico que él cuenta su testimonio, que él ya era pastor. Entonces él
el gozo que el Señor le había impartido, porque recordemos que nuestro gozo viene principalmente de Cristo. Entonces nosotros como cristianos ya tenemos ese gozo, porque estamos en esa relación con el Señor y Él es el que nos imparte ese gozo. Pero entonces él decía que no se sentía tan satisfecho, sino que él quería llevar ese gozo que él sentía a las personas que no tenían gozo. Entonces él mucho tiempo hizo a un lado sus prioridades. ¿A qué voy con esto? Dejó de invertir tiempo en él, en su familia, para llevar el mensaje del Evangelio a las personas, sembrando ya sea un consejo, sembrando etcétera en ellos. Nosotros siempre debemos demostrar la benevolencia, la misericordia y la bondad de Jesucristo hacia esas personas que no le conocen, ya que esto causa una esperanza en la vida del ser humano, tanto nosotros como en Cristo, pero también a los que no están en Cristo, a hablarles que tienen una segunda oportunidad si es que llegan a un arrepentimiento, causa una esperanza en el hombre. También debemos de amar a las personas que no están en Cristo, porque sé que debemos de amar a las personas que no están en Cristo, pero que nos han lastimado, y esto es difícil, ya que a mí muchas personas me han lastimado, y eso que son de mi propia familia, pero que tengo que aprender a amarlas. Yo recuerdo que hace tiempo me llevaba mal con unas chavas de mi cuadra, entonces yo decía, no, ya no las aguanto, esto ya tiene años, cuando recién empezaba a buscar del Señor. Entonces decía, Señor, ayúdame a amarlas como quieres que las ame, porque yo no puedo, y si siguen así siento que voy a explotar y voy a hacer cosas que no te agradan. Entonces solamente llegué a amarlas doblando mis rodillas, pidiendo al Señor que me enseñara a amar como Él quiere que amemos a las personas. Entonces ya después la obra del Señor fue que yo las empecé a ver con amor, o sea, dije, no eran mis amigas ni nada de eso, pero si les pasaba algo, yo sentía ese amor hacia ellas, que si les sucedía algo podían contar conmigo. Entonces solamente estas cosas las hace el Señor en nuestra vida conforme nos va perfeccionando día con día. Necesitamos mostrar ese amor y esa paternidad que Dios ya nos dio, ya que aquí todos hemos experimentado la paternidad de Dios, y es algo muy bonito, la cual nos ha libertado, porque a mí recibir la paternidad de Dios me libertó de muchas cosas de mi pasado, que me sentía sola, me sentía triste, con baja autoestima, etcétera. En todo lo que me enfrenté, cuando yo recibí la paternidad de Dios, pues me hizo libre. Entonces nosotros también debemos demostrar ese amor, esa paternidad que Dios ha colocado en nosotros hacia las personas. La adopción y la paternidad es el acto más amoroso de Dios hacia el ser humano, que nos recibe en su familia a personas que han llegado a un arrepentimiento genuino, y para eso el Señor nos envía a nosotros, para ir por más almas. No solamente el Señor Jesús se quedó con sus discípulos y ya les mostró su paternidad, les mostró su presencia, les mostró al Padre, sino que les dijo que vayan y hicieran más discípulos. Entonces nosotros también tenemos esa tarea encomendada de parte del Señor. Cuando el Señor creó al hombre, lo puso en lugar de hijos. Adán y Eva los creó para Él, como si fueran sus hijos, pero al momento de que ellos pecaron, pues se perdió esa familiaridad, esa relación con Dios, y la única manera de restaurarla es conociendo del Señor Jesucristo nuevamente. Y Dios nunca obliga a alguien a ser su hijo. Nosotros podemos elegir si queremos ser hijos de Dios o si no queremos, porque la adopción no es obligatoria, no tiene esto que ver con una relación con Dios, y solo se vuelve religión, ya que dentro de la iglesia muchos no han sentido aún esa paternidad, entonces se vuelve una religión. El Evangelio nos muestra que desde antes que todas las cosas fuesen creadas, antes de que fuese creado el sol, las estrellas, etcétera, Dios quería adoptarnos, y esta adopción nos causa gozo. Su amor era desde antes de la fundación del mundo, y la adopción es un acto legal mediante el cual se toma a una persona para reconocerla y proporcionarle derechos en calidad de hijo, pero también obligaciones. Entonces el acto para adoptarnos fue la cruz. La cruz del Calvario fue ese sacrificio el que nos hizo que el Señor pudiera adoptarnos, nos hizo aceptos en el amado y acreedores de todo tipo de bendición. Hablando ahora en calidad de hijo, los hijos del Señor tienen sus razones en cuanto al sufrimiento, porque el Señor nos también permite el sufrimiento en nuestra vida, pero también permite el sufrimiento a aquellos que no son sus hijos. Aquí me refiero a las personas que están en el mundo, y ambos casos tienen un propósito de parte de Dios. El sufrimiento
en la casa de Dios es para que nosotros crezcamos más en el Señor, para que seamos perfeccionados, para que conozcamos más al Señor, porque recordemos la palabra que dice que la llevará al desierto y la enamorará, entonces ahí apenas está conociendo al Señor. Entonces cuando uno está allá en el mundo, el sufrimiento también es parte de esto. ¿Para qué? Para que nosotros volteemos a ver a Dios, para que nosotros conozcamos a Dios. Y todo esto lo hace por amor, para salvarnos. En mi caso yo llevaba una vida, siento yo, antes de Cristo, que para mí sí era de sufrimiento, para mí era difícil. ¿Y qué sucede? Que cuando vengo a Cristo, pues los problemas no se han ido, pero ahora sé que el Señor está conmigo y Él es el que me ayuda a llevar estas cargas, y pues los de allá en el mundo, pues ellos cargan con todas estas cosas solas. Recordemos que el Padre dejó abandonado a su Hijo amado en la cruz, y no lo hizo porque no le importara, sino que le permitió pasar por este sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Si me acompañan a Mateo 27:46, Mateo 27:46 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí el Señor Jesús le dice a su Padre: ¿por qué me has abandonado? Ciertamente ahora no entendamos el porqué del sufrimiento, y de los de allá afuera tampoco entienden el porqué del sufrimiento, pero dice la palabra que todo obra para bien, y ya que pasando esta etapa de sufrimiento, posteriormente viene la etapa del gozo. Así como el Señor, lo que estaba pasando no era de regocijo físicamente, pero en su espíritu sí tenía gozo. ¿Por qué? Porque estaba más interesado en salvarnos y mostrar su amor hacia la humanidad y su misericordia, y ponerle fin al pecado, ponerle fin a la caída del hombre. Entonces llevaba el gozo por delante. Otro ejemplo fue Pedro. Nos dice la palabra en Juan 21 del 18 al 19. Si me acompañan a Juan 21, 18 al 19, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto agregó: sígueme. Qué impactante palabra, porque en el momento Pedro tal vez no entendió cómo iba a morir, o lo que el Señor le estaba diciendo cuando le llamó. Y es impresionante que el Señor nos diga: vas a morir de tal forma, vas a pasar por esto, y que te diga: sígueme. ¿Qué le dirías al Señor si Él te dijera cómo va a ser tu final? Que tu final puede ser doloroso como el de ellos. Yo diría que sí, sin pensarlo le digo que sí. Vale más el sufrimiento en Cristo que vivir un sufrimiento fuera de Cristo. No hay nada peor que no tener a Cristo. Y miro mi pasado y no quiero volver a regresar a ser la persona que antes era, ni llevar la vida que antes llevaba. Eso me causa como que repulsión. No quiero ser esa persona. Entonces, a pesar de que mi vida en Cristo no ha sido fácil, y he tenido que enfrentarme a muchos problemas dentro de la iglesia, con mi familia, en mi persona y en muchas áreas más, y hay veces que digo: no, pues yo es que ya no puedo más, pero el Señor me recuerda que Él es mi fortaleza, que todo viene de Él, y prefiero seguir padeciendo esto dentro de Cristo que pelear y estar sola y dejar a un lado al Señor. El final de Pedro, su muerte física, pues fue dolorosa, porque murió crucificado de cabeza, y la de todos sus discípulos fue fea. No tuvieron una muerte pues buena, y aún en vida todo lo que tuvieron que enfrentarse. ¿A qué se enfrentaron? A estar escondiéndose por predicar el evangelio, si no iban a ser encarcelados, apedreados, torturados, pasaron hambre, pasaron muchas dificultades, pero más sin en cambio nunca se rindieron, y ellos siguieron adelante compartiendo el evangelio. Nunca perdieron el gozo de servir al Señor, llevando las nuevas a toda criatura sin importar su sufrimiento que tuvieron que pasar. Y nosotros muchas veces callamos. A veces nosotros tenemos la libertad de predicar aún la palabra del Señor, y hay veces que nosotros callamos, y llegará un tiempo en que ya no se pueda compartir la palabra. Llegará un tiempo en que por Facebook ya tampoco se pueda compartir la palabra. ¿Por qué? Porque según las personas de allá afuera toman el evangelio como una ofensa, ¿no? Que estamos ofendiendo a los demás. Entonces llegará un punto en que nos van a censurar por todos lados, ya no vamos a poder evangelizar en las calles. Entonces nosotros, que ahora tenemos todavía esa oportunidad, nosotros no debemos de callar, sino que debemos de llevar el evangelio, porque para eso también el Señor nos llamó.
También recuerdo que cuando se nos daba la oportunidad de ir a evangelizar, cuando íbamos a las calles, a mí me daba mucha pena, yo no sabía cómo, si de por sí que siempre he sido muy callada, entonces al acercarme a una persona desconocida y hablarle más de Dios, entonces pues era algo difícil para mí. Entonces el Señor trató conmigo en esa área y yo le decía, no, ¿sabes qué, Dios? Mejor yo ya no voy a ir a evangelizar, no sé cómo, me da mucha pena. Entonces el Señor me habló en Primera de Corintios 9:16. ¿Qué les parece si me acompañan a Primera de Corintios 9:16, que nos dice: estoy bajo el deber de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Todos fuimos llamados a expandir el Evangelio, no solamente los evangelistas, sino todos tenemos que llevar la palabra de Dios y con gozo. Desde entonces, en ese momento ya me cayó el 20 y tuve que ir a evangelizar, y después le agarré el gusto a evangelizar, ver cómo esas personas recibían al Señor Jesús. Es algo bonito que todos que hemos tenido la oportunidad de ir a evangelizar hemos experimentado. Pero ahora podemos seguir haciéndolo a través de mensajes, a través con los vecinos, a través de las personas que estén en nuestro círculo, en nuestro alrededor. Debemos de seguir llevando la palabra. Yo ahorita a mis amigos por mensaje, porque no he podido verlos, les hablo del Señor, o igual tengo amigos en Cristo que se congregan en otras iglesias y también les hablo del Señor y ellos me hablan del Señor, entonces nos estamos edificando unos con los otros. Si me acompañan a 2 Corintios 1:4, 2 Corintios 1:4 nos dice: Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos por parte de Dios. La aflicción y el desánimo siempre van a tocar a nuestra puerta muy seguido, y todos vamos a pasar por estas cosas, porque es parte de crecer en el Señor, ya sea que viene en forma de conflictos familiares, económicos, conflictos emocionales, conflictos laborales, en la salud, en muchas cosas. La lista sería interminable y me puedo seguir con muchas cosas, pero estas cosas quieren hacernos perder el gozo de nuestra salvación, pero recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muchos tienen la idea de que Dios es castigador, cuando lo que Él desea también es consolarnos, como lo decía el versículo. Así como nosotros fuimos consolados, el Señor también quiere consolar a los demás. Él sabe cada situación que enfrentamos y quiere ayudarnos. Ya que si caímos, Él quiere levantarnos, no quiere dejarnos ahí derrumbados. Nosotros hemos sufrido, pero a la vez hemos sido consolados. Algo que aprendí es que el Señor luego nos pone gente y que nos cuentan sus problemas, ¿no? Entonces, y nosotros también tenemos problemas y yo me pongo a pensar, no, pues si yo les contara mis problemas que tengo, son más de la persona que me contó sus problemas, pero ¿qué tengo que hacer? Así como yo ya fui consolada, tengo que impartir ese consuelo en esas situaciones que ellos pasan. ¿De dónde sacamos esa fuerza para consolar a los demás en medio de las dificultades? Pues solamente viene del Señor, porque nosotros solos no podemos. Porque hay frases que dicen, no, pues échale ganas o tú puedes. Esas frases no sirven de nada, porque si nosotros no tenemos al Señor, nada podremos hacer. Separados de Él, nada podremos hacer. Sin luchas no veremos ese final glorioso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los siervos de Dios, tanto los profetas, los discípulos, etcétera, todos pasaron dificultades, mas sin en cambio el Señor les llenó de gozo, los sostuvo y los ayudó, y mucho su final fue glorioso. Ahora surge una pregunta: ¿cómo saber si estoy amando en verdad a los que están en oscuridad? Punto número 1: amar dando la propia vida. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, y veamos qué nos dice la palabra en Juan 15:13. Si me acompañan a Juan 15:13, nos dicen: nadie muestra más amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Ahora nos dice la palabra en Juan 13:1. Juan 13:1 dice: habiendo amado a los suyos, los amó hasta donde, hasta el extremo nos amó. Hasta ese grado de amor debemos de llegar, no solamente por los de nuestra iglesia ni por los de nuestra familia, sino también para los que están allá afuera. Punto número 2: amar sirviendo.
no solamente sirviendo dentro de la iglesia, sino en nuestra vida diaria, aún en las cosas más mínimas, nosotros debemos de amar sirviendo a los demás, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos, nosotros debemos de amar ese servicio. Punto 3. Amar a los enemigos. Aquí les quiero contar una historia que me impactó mucho y esta dice así. Un día un carcelero me preguntó, ¿usted nos ama? Y yo respondí, sí, los amo. Pero nosotros lo hemos tenido en prisión retenido por muchos años. ¿Cómo va a amarnos? Eso es imposible. De seguro cuando salga va a enviar personas para que nos maten o nos torturen. Y esta persona respondió, no, aunque ustedes quieran matarme, yo los amo. ¿Pero por qué? Porque Jesús me ha enseñado a amar incluso a todos mis enemigos. Si no lo hago, no soy digno de llamarme hijo de Dios. Lo que me impacta es que dice, si no lo hago, no soy digno de llamarme hijo de Dios. Qué impresionante historia. Si me acompañan a Mateo 5:46 al 48. Mateo 5:46 al 48 nos dice, porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué están aportando de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos lo es y es perfecto. Sin duda es algo bien difícil, pero si queremos crecer más en el Señor, si queremos llegar a esa perfección que nos está hablando este versículo, porque dice sean perfectos, entonces nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Recuerdo que hace tiempo veía una historia en la televisión de un señor que le mataron y le violaron a su hija. Esto fue en Estados Unidos. Entonces, en el momento de que ya iba a ser el juicio, pues esta persona tenía que verse con el asesino de su hija, ¿no? Entonces me imagino que era algo difícil. Entonces solamente las palabras que le dijo el padre de esta jovencita al que asesinó a su hija, le dijo que lo perdonaba y que Dios tuviera misericordia de él. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor Jesús hizo la obra en esta persona que perdonó al asesino de su hija y aún así intercedió por él, por este asesino delante de Dios. Entonces esto es algo impresionante, nos muestra el perdón, porque es muy difícil que a mí me dijeran, no, pues es que violaron a tu mamá o a tu hermano o a tu abuela, pues sin duda es algo impactante y sería difícil poder perdonar a un violador, pero si el Señor lo hizo, nosotros también tenemos que llegar hasta ese grado. Sin importar el sufrimiento que estemos pasando o que nos causen, debemos llevar el gozo por delante. Espero que todas estas series que hemos estado aprendiendo sobre el gozo hayan sido de bendición para su vida y que les hayan sido de edificación en este mundo que está caído y que continuamente nos quiere robar el gozo, ya que hasta aún los hijos de Dios más firmes pasamos por esto. Mantengámonos siempre gozosos en cada situación y también nosotros aprendamos a consolar a aquellos que están sufriendo y mostrémosles a Cristo, que Cristo es la fuente del gozo. ¿Qué les parece si me acompañan a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fuente de nuestro gozo, Señor, pero hoy clamamos, Señor, por aquellos, Señor, que están pasando por alguna dificultad fuera de ti, Señor, que no te conocen. Sabemos que el sufrimiento, Señor, tiene un propósito, Señor, y yo hoy te pido, Señor, que ese sufrimiento de los que están allá afuera en el mundo, Señor, sea trayéndolos a ti como tú lo hiciste conmigo, Señor, que cuando me encontraste, Señor, yo estaba pasando por muchas cosas difíciles, Señor, y más sin en cambio utilizaste ese sufrimiento para que yo hoy estuviera dentro de tu casa y fuera transformada, Señor. Hoy te pido, Señor, ese sufrimiento que ellos están padeciendo, Señor, que sirva para arrepentimiento, Señor, un arrepentimiento para vida eterna, para que ellos puedan conocerte, Señor. Hoy te pedimos que más personas, Señor, puedan conocerte, que la luz que tú has impartido en nosotros, Señor, nosotros podamos llevarla a aquellas personas que están en tiniebla, en oscuridad a causa de su pecado, a causa de la depresión, a causa de la tristeza, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, no se olviden que hoy tenemos una cita a las 8. Dios les bendiga.